casa de los espíritus. Una firma comercial había adquirido recientemente el permiso para fotografiar una de las construcciones más antiguas en el corazón de Londres, Inglaterra. Los encargados de realizar todos los trámites abandonaron el lugar en un automóvil clásico de color negro. Llevaban consigo una cámara fotográfica con la que debían captar los mejores ángulos. Los proyectos destinados para aquel lugar marchaban de maravilla. Aquella mansión era una de las más antiguas en la historia inglesa. Se trataba del interior de Rainham Hall. Al llegar al lugar, los guardias les abrieron las puertas de hierro. Una vez en el interior, comenzó la jornada de trabajo, haciendo caso omiso a las leyendas que circulaban en aquel lugar, donde hablaron de espíritus y espectros que aparecían en pleno día entre los turistas. Pero siendo hombres expertos y profesionales, poco o ningún interés podía tener en la persecución de fantasmas, aun tratándose de aquella mansión que databa de 1720. El día transcurrió de lo más normal. Para las 4 de la tarde ya había concluido la sesión fotográfica de los pisos superiores. Una de las bellezas en aquella residencia era la inminente escalera de roble majestuosa y señorial que se unía al primer piso con el segundo. El primer hombre se encontraba preparando el disparo de la cámara precisamente en el último escalón inferior de aquella belleza de madera, mientras que sus compañeros sostenían el flash en el aire buscando el mejor ángulo para que la foto saliera. De repente, la persona que sostenía el flash se alarmó, mientras que su compañero no le daba tanta importancia, pensando que le hablaba de la belleza natural de aquel lugar. Pero fue en ese momento cuando ambos pudieron observar cómo una sombra bajaba claramente por las escaleras. De primer momento creyeron que alguien les estaba jugando una broma, pero aquello era imposible, ya que en Inglaterra respetan demasiado las tradiciones. Aquella visión flotaba claramente al nivel de los escalones y se acercaba hacia ellos. Para entonces, ya estaban seguros de que se trataba de un espíritu. El corazón comenzó a agitárseles. Aquello sería la oportunidad para fotografiar a un ser de otro mundo. Uno de ellos tomó con decisión la cámara y en cuanto tuvo a la sombra frente a él, le disparó. Su compañero miró después de aquel disparo que al parecer solo los deslumbró. Momentos después, uno de ellos estalló de risa sin poder contenerse. El segundo de ellos se contuvo y se mostró más propio. Estaba seguro de que solo habían captado la escalera, y entre bromas y apuestas se retiraron del lugar. Una vez en su oficina, llamaron a un testigo para que diera fe de la fotografía. Para ello, salieron al pasillo y llamaron a la primera persona con que se toparon. Se trataba de un contador, quien se disponía a marcharse a casa, pero ambos se las ingeniaron para convencerlo de que fuera su testigo. Minutos más tarde, ya se encontraban los tres en la oficina esperando ver la prueba. El contador contempló cómo la placa era colocada en la solución reveladora directamente de la cámara. Ante los asombrados ojos de los tres hombres, fue apareciendo lentamente la majestuosa dimensión de la escalera, y en la misma, una figura alta, etérea y femenina de una mujer vestida con ropas blancas y largas. Las facciones no eran discernibles, pero sí podía verse confusamente que era una mujer de unos 30 años. Llevaba puesto una especie de manto nupcial y una capucha sobre la cabeza. Dicha fotografía, junto a la historia, fue publicada en 2 de las mejores revistas inglesas. Pero esto solo desató fuertes polémicas acerca de quién era el fantasma de aquella fotografía. De acuerdo con las leyendas inglesas, existen varios espíritus vagabundeando por los gigantescos corredores de Rainham Hall. Uno de ellos es James Scott, duque de Monmouth e hijo de Carlos II. El motivo por el cual el duque prefiere vagar por su edificio construido 40 años antes de su muerte no es conocido. También varios de sus hijos se ven en los pasillos, así como un perro de color negro.
Pero el espíritu que aparentemente capturó la cámara es de Dorothy Walpole, hermana de Robert Walpole, uno de los más grandes primeros ministros de Inglaterra. Pero, ¿quién podría confirmar esta hipótesis? Según la tradición esotérica, los espíritus de las personas que han llevado una vida agitada en ocasiones poseen la tendencia a permanecer en el plano material en el cual murieron. Esto se debe a una ley de compensación. Ahí cometieron sus errores que condenaron su espíritu y que lo encadenaron al plano inferior y por lo tanto allí deben purgar durante un tiempo. Pero, ¿cómo explicar que Dorothy Walpole estuviera penando en aquel lugar? Pues bien, algunos autores que han escrito sobre la vida de esta mujer han revelado que desde su más temprana edad dio muestras de dos cosas: una espléndida belleza femenina y un desprecio total por las austeras costumbres de la época. Lady Mary, cronista de Londres, escribió sobre ella. Era una chiquilla de belleza excepcional y que sabía usarla a la perfección. No había escándalo en el cual no estuviera envuelto su nombre. A la edad de 23 años ya había sido expulsada de 2 hogares, uno de ellos destruido, relató. Huérfana muy temprano, Dolly, como la llamaban, fue a vivir con Robert, su hermano mayor, para escándalo de la sociedad inglesa. Se murmuró de un idilio entre la muchacha y Robert. Catherine Sutter, la esposa de Robert, se apresuró a poner en la calle a la pariente capaz de cometer un incesto que, aún en nuestros días, se ve oprobioso. Mas Dolly no se dio por enterada o arrepentida. Siendo miembro de la más exclusiva sociedad, no tuvo problema por ser recogida por la familia Wharton. Lady Wharton conocía a Dorothy desde su nacimiento. Ella la aceptó como una hija y así la trató, solo para que la muchacha le respondiera sosteniendo un romance con su maduro esposo, el marqués Edison. Por tal motivo, fue nuevamente expulsada de ese lugar. Pasó un tiempo en que se desvanece de la sociedad y las reuniones sociales. Cuando se acalla su último escándalo, aparece en la residencia de la familia Townshend, los dueños de Raynham Hall. Allí viviría Dolly el resto de su vida. Por coincidencia o por otra cosa, la esposa de Charles Townshend muere a los pocos meses de su llegada. Menos de un año después, el viudo contrae nupcias con Dorothy. La influencia de Charles Townshend en el parlamento era solo comparable a la que había tenido el padre de Dorothy. Muchos consideraron esta boda una especie de alianza familiar, pero para aquellos íntimamente allegados a la pareja, nada tenían que ganar con su unión. Los años pasaron y Dorothy tuvo varios hijos de Charles. 13 años después, Dorothy moría prematuramente. Nunca se llegó a saber exactamente el motivo de su muerte. Se rumoró de una enfermedad infecciosa. Los más osados hablaron de desavenencias en el matrimonio. Una sirvienta, floja de lengua, aseguró en su taberna haber visto cómo a la señora la empujaban por la escalera de Raynham Hall hacia su muerte. Pero todo quedó en el misterio. Pero lo que sí era público y notorio en Londres es que Dolly no se llevaba nada bien con Charles y que éste la confinó a una torre en la parte sur del inmenso edificio. Según los sirvientes, se pasó en aquella torre más de 10 años sin ver la luz del sol. Casi inmediatamente después de su muerte, el espíritu que aterrorizaba a todo aquel que se acercaba por Raynham Hall comenzaría a manifestarse por cerca de 300 años. Sin embargo, los primeros en verla fueron los sirvientes de la gigantesca mansión. Para ellos, el espíritu de Dolly estaba allí presente. La única diferencia era que la muchacha llevaba puesto un manto oscuro y no un claro como en la fotografía. Años más tarde, se cuenta que 2 psíquicos solicitaron permiso al patronato de la mansión para hablar con el espíritu errante de Dolly. De esta manera, en el siglo XVII se suscitaron los primeros intentos para establecer contacto con el fantasma de la mujer. Cabe destacar que el viudo Charles Townshend y sus hijos abandonaron el lugar poco después de las primeras apariciones, dejándolo en manos de una compañía especializada en mantenimiento. Los caballeros
recibieron el permiso. Durante 2 noches invocaron el espíritu de Dolly, donde un salón particular que ella acostumbraba usar a la hora del té, no sucedió nada. A la tercera noche comenzaron a escucharse sollozos ligeros y después unas carcajadas nerviosas y apareció el espíritu de Dolly en su atavío oscuro. Venía directamente de la puerta y cuando la atravesó como si fuera de aire, uno de los mediums decidió colocarse en el camino del espíritu de Dolly. Dolly pasó a través de él como si no existiera, dejándole una frialdad tan grande en el organismo que casi le causó un colapso. A partir de aquella historia, el palacio quedó prácticamente vacío. Solo unos cuantos guardias custodiaban nerviosos sus corredores y habitaciones interminables. Pasaron muchos años antes de que el rey Jorge IV de Inglaterra decidiera usar Raynham Hall como mansión de descanso. Jamás lo hubiera hecho. Se habilitó el cuarto de estado para su regia presencia. En el medio de la noche fue despertado por unos sollozos confundidos con histéricas risotadas. Allí, al pie de la cama, estaba el fantasma de Dorothy. Vestía su ropón oscuro y sus ojos despedían fuego, mientras que su rostro era de una palidez espantosa. El rey abandonó Raynham Hall al día siguiente, al amanecer, jurando no volver jamás a aquel lugar maldecido por el diablo. Pasaron los años y los descendientes de la familia Townshend decidieron volver a la casona. Para celebrar su apertura, celebraron un baile. Fue en este baile que volvió a verse el fantasma de Dolly, esta vez por varios invitados, y lo que era peor, la figura fantasmal era perfectamente visible en todos sus rasgos, a tal extremo que varios testigos afirmaron que la misma carecía de ojos. Pero no solo eso, sino que el poeta y escritor de fama mundial, Frederick Marryat, de 52 años, en el año de 1834, constantemente se le había oído decir que deseaba encontrarse con un verdadero fantasma para demostrar que era una verdadera mentira. Su oportunidad llegó cuando los descendientes de Townshend le invitaron a Raynham Hall. La primera noche nada sucedió. La siguiente noche prometió que si había algún espíritu en aquel lugar, lo espantaría con un balazo, y de allí en adelante durmió por 2 noches con un revólver bajo su almohada. Marryat era un ferviente admirador de las armas de fuego. A la tercera noche fue despertado por 2 sobrinos del abuelo Townshend. Eran 2 jovencitos fervientes admiradores de sus novelas y que compartían su afición por las armas de fuego. Venían a pedirles opinión sobre una nueva pistola que habían adquirido. Marryat los acompañó hasta su habitación, donde intercambiaban opiniones sobre el tema. A la 1:30 de la mañana, los jovencitos acompañaron al escritor de vuelta a su habitación. Cuando caminaban por el pasillo, vieron una figura luminosa que avanzaba directamente hacia ellos. La forma ocosa estaba vestida como el cuadro que había en la sala, grande, el de Dorothy. Se detuvo frente a ellos, pero lo que más les impresionó fue su risa. Dolly, o lo que fuera, rompió en una carcajada que tenía nada de humana. Desde aquel día, Marryat jamás volvió a Raynham Hall. Años después, escribiría una novela gótica sobre espíritus en la cual reconocería en el epílogo que estaba equivocado en su concepción del mundo que nos esperaba tras de la muerte física. Después de estas apariciones, el fantasma de Dolly no volvió a aparecer hasta noviembre de 1926, esta vez ante el único descendiente que quedaba vivo de la familia Townshend, era su tataranieto Bruce.